¿Recuerdas el olor a lápices nuevos y a papel de cuaderno recién abierto? Ese cosquilleo en el estómago al iniciar el día, una mezcla de emoción y nervios, mientras el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles. Para muchos de nosotros, nacidos y crecidos entre los años 60 y 80, ir al colegio no era solo una obligación, sino una aventura diaria, un ritual cargado de pequeños momentos que hoy, al mirar hacia atrás, nos llenan el alma de una dulce nostalgia. No había pantallas que nos distrayeran en el camino ni horarios flexibles que nos permitieran elegir. El despertador sonaba implacable, y la rutina se desplegaba con una cadencia propia, tejida con los hilos de la sencillez y la anticipación. Era un tiempo donde los patios de recreo bullían con risas genuinas, donde el conocimiento se absorbía de libros polvorientos y la autoridad del maestro era incuestionable. Un tiempo donde cada timbre marcaba no solo el final de una clase, sino el inicio de una nueva experiencia, un peldaño más en la escalera que nos llevaría a ser quienes somos hoy. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo mucho que ha cambiado ese ritual, ese sagrado camino hacia el aprendizaje? En cómo esos años, en apariencia tan simples, moldearon no solo nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Este es un viaje a ese pasado, un recorrido por los ecos de aquellos días en los que el colegio era el centro de nuestro pequeño universo. Un suspiro por la inocencia de una época que quizás creímos olvidada, pero que vive en cada recuerdo, en cada sonrisa que evocan esos años dorados. La mañana comenzaba con el ritual sagrado del desayuno en casa, un aroma a café recién colado y tostadas tibias que aún hoy, con solo pensarlo, nos transporta. No existía el lujo de elegir la ropa, el uniforme, si lo había, era estricto y la norma. En su ausencia, la ropa de diario cuidadosamente preparada la noche anterior, sin estridencias, solo lo justo y necesario. Para muchos, las piernas eran nuestro transporte principal. Caminábamos, solos o en grupos, con la mochila colgada al hombro, una mochila de tela, sencilla, sin ruedas ni compartimentos secretos, sintiendo el asfalto bajo nuestros pies, escuchando el lejano traqueteo del primer autobús y el claxon ocasional de algún coche madrugador. El trayecto era un preámbulo a la jornada escolar, el reencuentro con los amigos de la cuadra, las conversaciones en voz baja sobre la tarea olvidada o el examen inminente, las risas espontáneas que rompían la quietud de las calles aún adormecidas. Otros, los afortunados, empuñaban el manillar de sus bicicletas, sorteando coches y peatones con la libertad que solo te daba el viento en la cara a esa edad, el cesto delantero a menudo cargado con los libros del día. El autobús escolar, para quienes vivían más lejos, era otro universo, un microcosmos de chismorreos y camaradería, donde los asientos estaban siempre divididos por grupos, y el conductor era una figura casi paternal, observador silencioso de nuestras pequeñas vidas. No había prisas forzadas por llegar a tiempo a una clase extraescolar antes de la escuela, ni la presión constante de actividades programadas hasta el último minuto. La mañana tenía un ritmo pausado, casi contemplativo, un espacio para el despertar gradual del mundo y de nuestra propia curiosidad. Cada paso, cada pedalada, cada kilómetro en autobús, era parte de esa rutina que, aunque a veces monótona, brindaba una sensación de seguridad y pertenencia inigualable. Era el camino al colegio, sí, pero también el camino al día, a la vida, a la próxima lección y a la próxima aventura. Al cruzar el umbral del colegio, el mundo exterior quedaba atrás. Entrábamos a un universo propio, de pasillos que olían a cera y a tiza, donde el eco de nuestros pasos se mezclaba con el murmullo lejano de otras aulas. Las instalaciones eran sencillas, funcionales, desprovistas de artificios. Las aulas, rectangulares y luminosas gracias a grandes ventanales que dejaban pasar la luz natural, albergaban filas de pupitres de madera, a menudo dobles, con el nombre grabado de generaciones de alumnos, cicatrices del estudio y el juego. Encima de cada uno, el hueco para el tintero, testigo mudo de una caligrafía que hoy se antoja arte. La pizarra, de superficie verde o negra, ocupaba un lugar central en la pared frontal, el lienzo donde la letra clara del maestro trazaba el camino del saber, acompañada siempre de ese inconfundible sonido del crepitar de la tiza. A un lado, el mapa mural desplegable, con países de colores vibrantes y fronteras que hoy apenas reconocemos. Al otro, las láminas didácticas de las plantas, el cuerpo humano o las tablas de multiplicar. La figura del maestro o la maestra era el pilar de ese universo, una autoridad indiscutible, sí, pero también una presencia cercana, casi familiar. No eran solo transmisores de conocimiento, eran guías, consejeros y a veces, segundos padres. Su voz, a menudo grave pero serena, llenaba el espacio, y su mirada abarcaba a todos, detectando el más mínimo despiste. El respeto hacia ellos era reverencial, inculcado desde casa y reforzado en cada lección. El aprendizaje se vivía con una disciplina amable, se nos pedía atención plena, la mano levantada para preguntar, la postura correcta en el pupitre.
Había un orden tácito en todo, desde la distribución de los útiles escolares, la caja de lápices de madera, la goma de borrar, el sacapuntas de metal, hasta el rito de abrir los libros de texto, forrados con esmero y con el nombre escrito en la primera página. Aquellos libros, a menudo pesados y con tapas duras, eran tesoros que contenían todo un mundo de prosa, números y descubrimientos. Los cuadernos, de hojas pautadas o de cuadrícula, eran testigos fieles de nuestros avances y nuestros errores, llenos de apuntes, ejercicios y, ocasionalmente, algún garabato furtivo. Todo en el aula respiraba una calidez honesta, una atmósfera propicia para la concentración y la curiosidad, donde el ruidito ocasional de la calle, el canto de un pájaro o el timbre del recreo eran los únicos ruidos que competían con la voz del maestro. Era un ambiente donde el saber se absorbía en comunidad, codo con codo, donde los susurros y las risas contenidas formaban parte de esa sinfonía del aprendizaje, lejos aún de la individualidad de la tecnología. En cuanto a las asignaturas, el currículo, aunque menos diverso que el actual, estaba sólidamente anclado en lo fundamental. Matemáticas, lengua, historia y ciencias naturales eran los pilares de la jornada. Las matemáticas se impartían con un rigor que hoy podría parecer excesivo, pero que forjaba mentes disciplinadas, tablas de multiplicar recitadas al unísono, problemas resueltos en la pizarra con tiza blanca y operaciones que se verificaban una y otra vez. Los cuadernos de cuadros se llenaban de números, con una pulcritud que era en sí misma una lección de orden. La lengua, por su parte, se desglosaba en dictados que ponían a prueba la ortografía y la escucha atenta, análisis de oraciones que desentrañaban la estructura del idioma y la lectura en voz alta, donde la pronunciación y la entonación se cuidaban con esmero. La caligrafía era una materia en sí misma, con páginas y páginas dedicadas a bucles perfectos y letras inclinadas con gracia, era un reflejo de la paciencia y la precisión que se nos exigía. La historia se aprendía a golpe de fechas, nombres de reyes y batallas memorables, memorizadas hasta la saciedad, para recitarlas en el examen oral, mientras que ciencias naturales nos acercaban al mundo a través de la descripción de plantas, animales y fenómenos básicos, a menudo ilustrados con dibujos a mano en nuestros cuadernos. No había espacio para la pedagogía experimental o las tareas basadas en proyectos complejos, el método era directo y claro, el maestro explicaba, nosotros escuchábamos y memorizábamos. La disciplina no solo se aplicaba al comportamiento, sino también al estudio. Si un concepto no se entendía, se repetía, se repasaba, se machacaba hasta que quedara grabado. La interacción durante las clases era formal, con preguntas puntuales y respuestas concisas. El debate, tal como lo conocemos hoy, era un lujo raro. Las interrupciones eran mínimas, y el respeto por el turno de palabra y la autoridad del docente eran absolutos. A veces, un alumno pasaba a la pizarra para resolver un problema o conjugar un verbo, con la mirada atenta de todos sus compañeros. Ese momento, en el que el miedo a equivocarse se mezclaba con el orgullo de hacerlo bien, era una microlección de valentía y responsabilidad. En ese entonces, los recursos eran limitados, y la imaginación del maestro y la nuestra propia eran las herramientas principales. La tecnología era ciencia ficción, y los libros de texto, junto con la voz del profesor, eran nuestras únicas ventanas al conocimiento. Esta forma de enseñanza, marcada por la memorización y la autoridad, contrasta enormemente con los enfoques pedagógicos actuales, donde la creatividad, la participación activa del alumno y el pensamiento crítico son la norma. Sin embargo, no hay que subestimar el valor de esa base sólida, de esa disciplina férrea que, para muchos, sentó las bases de un aprendizaje profundo y duradero, y una ética de trabajo que nos acompañaría el resto de nuestras vidas. Pero si las aulas eran el reino de la disciplina y el saber, el recreo era el oasis, la explosión de vida y libertad tan esperada. Con el sonido del timbre que anunciaba el fin de la clase, una oleada de energía contenida se liberaba, y los pasillos cobraban vida con la estampida jubilosa de niños y niñas que corrían hacia el patio. El patio, a menudo un simple rectángulo de cemento o tierra, sin sofisticadas estructuras de juego, se transformaba en un campo de batalla imaginario, una pista de baile o un estadio deportivo improvisado. Allí no había monitores ni programas estructurados, la diversión brotaba de la iniciativa y la creatividad de cada uno. Las canicas rodaban y chocaban, dibujando complejas estrategias en el polvo, mientras los trompos zumbaban en elaborados bailes, lanzados con una destreza que venía de horas de práctica. Las niñas saltaban a la cuerda con una gracia rítmica, mientras las rimas se entrelazaban con los saltos, y los equipos se formaban para la rayuela o el elástico, donde la coordinación y la agilidad eran claves. El escondite y la pilla eran universales, juegos de persecución que fomentaban la velocidad y la risa incontrolada, llenando cada rincón del patio con el bullicio de niños en movimiento. La socialización en el recreo era pura y sin filtros. Sin pantallas que capturaran la atención ni auriculares que aislaran, cada conversación,
cada discusión y cada risa era directa, cara a cara. Era el momento de compartir secretos, de intercambiar pegatinas o cromos, de planear travesuras o simplemente de correr sin rumbo fijo, con la única intención de quemar la energía acumulada. Las amistades se forjaban en esos 15 o 20 minutos de desborde, entre empujones amistosos y risas cómplices. Se aprendían lecciones valiosas, a negociar un lugar en el juego, a aceptar la derrota con deportividad, o a patalear un poco antes de aceptarla, a defender a un amigo, a inventar reglas sobre la marcha para asegurar la diversión de todos. Las heridas en las rodillas o los rasguños en los codos eran medallas de honor, evidencia de una infancia vivida con intensidad. El recreo era un laboratorio de vida, donde la jerarquía del aula se desdibujaba y cada niño encontraba su rol dentro del grupo. Era un espacio donde la autonomía era total, y la libertad se sentía en cada grito, en cada carrera, en cada juego que nacía de la pura imaginación. Esos momentos de camaradería y juego espontáneo no solo aliviaban la tensión de las clases, sino que eran esenciales para el desarrollo social y emocional, dejando una huella imborrable de alegría y compañerismo en nuestra memoria colectiva. Tras la explosión de energía del recreo, venía la hora de reponer fuerzas, y la comida era otro ritual que hablaba de la época. Para muchos, significaba volver a casa. La campana final de la mañana marcaba el inicio de una carrera gozosa por las calles, el camino de vuelta al calor del hogar, donde esperaba un almuerzo casero preparado con mimo por madres o abuelas. El aroma de la sopa humeante o el guiso del día llenaba la casa, un festín diario donde la comida era un acto de amor y nutrición directa. Se sentaban a la mesa todos juntos, compartiendo las anécdotas de la mañana, un espacio de convivencia que hoy, con el ritmo frenético de las familias modernas, parece una reliquia. Poco o ningún espacio para la comida rápida o las opciones procesadas. La norma era lo fresco, lo de temporada, lo cocinado a fuego lento. Para otros, la opción era el comedor escolar. No eran las cafeterías modernas con múltiples opciones, sino comedores sencillos, con mesas y bancos largos, donde se servía un único menú diario, equilibrado y nutritivo, supervisado por alguna figura de autoridad. Comer allí era una extensión de la disciplina escolar, con modales en la mesa y la consigna clara de no dejar nada en el plato. Las meriendas, sin embargo, eran el verdadero tesoro gastronómico de la jornada escolar. No existían las barras energéticas ni los yogures funcionales. La merienda por excelencia era el bocadillo. Un trozo de pan, a veces seco, a veces tierno, relleno con chocolate, embutido casero, queso, o para los más afortunados, con mantequilla y azúcar. Simple, sustancioso y que llenaba el estómago sin pretensiones. También se veían piezas de fruta, una manzana, una naranja, que eran la prueba de la sencillez en la nutrición. Estas meriendas no solo proveían la energía necesaria para la tarde, sino que eran objetos de intercambio en el patio, una forma de socializar y compartir. La ausencia de opciones procesadas no era una elección consciente por la salud o el medio ambiente, sino la realidad de un tiempo donde lo natural era la única opción accesible. Esta relación con la comida, marcada por la sencillez, la preparación casera y la ausencia de distracciones publicitarias, forjó en muchos de nosotros una conexión diferente con lo que comíamos, lejos de la cultura de la inmediatez y la abundancia superflua que a menudo nos rodea hoy. Era una nutrición del cuerpo y del alma, un recordatorio constante de los cuidados de la familia en cada mordisco. Más allá del currículo y las rutinas diarias, la escuela de los años 60, 70 y 80 era un crisol donde se forjaban la disciplina y los valores que cimentarían a la sociedad. La obediencia no era una opción, sino una expectativa fundamental, tanto en casa como en el aula. El respeto hacia los mayores, hacia los maestros y hacia las reglas, era una columna vertebral inquebrantable, inculcada desde la más tierna edad. En el hogar, una mirada, un gesto, o una frase corta y precisa de un padre o una madre bastaba para corregir el rumbo. En la escuela, la figura del maestro encarnaba esa misma autoridad. No se cuestionaba la palabra del adulto. Si el maestro dictaba una tarea o señalaba una falta, se asumía y se corregía sin replicar. Los valores morales, como la honradez, la responsabilidad, la puntualidad y la camaradería, no solo se enseñaban, sino que se vivían y se exigían en cada interacción. Una mala conducta en el aula no solo acarreaba una amonestación del maestro, sino que a menudo se traducía en una nota en la libreta que significaba una doble reprimenda al llegar a casa. El partes de disciplina o las visitas de los padres al colegio no eran comunes, pero su sola amenaza ya era un potente disuasivo. Los castigos, aunque hoy nos parezcan severos, eran acordes a la mentalidad de la época: un tirón de oreja suave, quedarse de pie un rato en el rincón, copiar una frase 100 veces o quedarse sin recreo eran correctivos que buscaban dejar una lección clara y memorable. Sin embargo, no todo era corrección. Las recompensas, aunque menos explícitas, también existían.
Una buena nota, una palabra de elogio frente a los compañeros, o la oportunidad de ayudar al maestro, eran pequeños incentivos que reforzaban el buen comportamiento y el esfuerzo. Estos métodos buscaban formar no solo estudiantes brillantes, sino ciudadanos rectos, capaces de convivir en sociedad, respetuosos con las normas y conscientes de sus deberes. Era una formación orientada a la obediencia, pero también a la autonomía moral, donde cada niño aprendía el peso de sus acciones y el valor de la conducta intachable, sentando las bases de una ética personal que perduraría a lo largo de toda su vida. La escuela, en esas décadas, no era una isla aislada, era el corazón pulsante de la comunidad, un reflejo ampliado del hogar y del barrio. La involucración de los padres en la educación de sus hijos se manifestaba de maneras diferentes a las de hoy. No existían las APA, asociaciones de padres de alumnos, estructuradas ni las reuniones constantes con el equipo docente. La comunicación era más directa y personal, a menudo a través de breves encuentros en la puerta del colegio al recoger a los niños, o mediante una nota escrita a mano en el cuaderno. Sin embargo, esto no significaba una menor implicación. Los padres confiaban plenamente en la autoridad y la sabiduría del maestro, delegando en la formación académica y, en gran medida, la moral. La frase «lo que dice el maestro va a misa» era un credo, y cualquier queja o mal comportamiento en la escuela se trataba en casa con seriedad, y a menudo, con una segunda dosis de corrección. Los lazos entre familias de la misma clase o del mismo barrio se tejían en esas entradas y salidas del colegio, en el camino de vuelta a casa, en las miradas cómplices entre las madres que esperaban a sus hijos. La escuela, además, era un epicentro social. No era raro que las celebraciones importantes del pueblo o del barrio tuvieran su eco en el calendario escolar. Las fiestas patronales, el Día del Libro o las funciones de fin de curso se convertían en eventos comunitarios que congregaban a familias enteras. Los actos escolares, como las obras de teatro con vestuarios confeccionados en casa con retales, los coros infantiles que entonaban canciones tradicionales o los pequeños desfiles, eran el orgullo de padres y abuelos. Las madres, especialmente, tenían un papel activo, no solo en la crianza y el cuidado de los hijos, sino también en el voluntariado informal para ayudar con las actividades escolares, desde la preparación de meriendas para un evento especial hasta la supervisión de juegos en alguna excursión. La vida del pueblo o del barrio influía directamente en la vida escolar. Los niños de la misma calle iban a la misma escuela, y los comercios locales eran parte del paisaje diario en el camino hacia y desde las aulas. Las noticias importantes se difundían por el boca a boca a la salida del colegio, y los problemas se resolvían entre vecinos. Era, en esencia, un modelo de apoyo mutuo y de corresponsabilidad implícita, donde la educación del niño no era solo tarea del colegio o la familia, sino de toda la comunidad que la rodeaba, forjando un sentido de pertenencia y arraigo que trascendía las paredes del aula. Con el último timbre de la tarde, la liberación era total, y el regreso a casa era el siguiente capítulo de la jornada. Ya no era la prisa matutina, sino una procesión más relajada, salpicada de risas y conversaciones, donde el cansancio de las horas de estudio se mezclaba con la anticipación de la tarde. El camino de vuelta a casa, que por la mañana era un preámbulo, ahora se transformaba en el epílogo del día escolar. Se volvían a formar los grupos de amigos, se repasaba mentalmente lo sucedido en clase o en el recreo, y se planeaban los juegos de la tarde. A menudo, el trayecto se alargaba con paradas improvisadas para observar la obra de una construcción, para curiosear en el escaparate de la tienda de la esquina o para inventar pequeñas aventuras urbanas. Al llegar a casa, la mochila era arrojada con alivio en algún rincón, y el primer deber era, casi siempre, sentarse a hacer los deberes. La mesa del comedor o un rincón tranquilo se convertían en el nuevo aula, donde se repasaban las lecciones o se resolvían los problemas. No había internet para buscar respuestas ni tutoriales en vídeo, la consulta era con los hermanos mayores, los padres o con los propios libros de texto. Las tardes, tras el cumplimiento escolar, se abrían a un tiempo de libertad. Los juegos en la calle volvían a ser protagonistas, más carreras, más canicas, más escondite, esta vez sin el ojo vigilante de los maestros. Los balones rodaban por las plazas y las bicicletas recorrían las calles hasta que la voz de una madre llamaba a cenar. La cena era, de nuevo, un momento familiar, con la radio o la incipiente televisión como telón de fondo, trayendo las noticias o los programas de la noche. Era un tiempo de cuentos antes de dormir, de preparativos para el día siguiente, dejar lista la ropa, la mochila, y de la paz que solo se encuentra en la familiaridad del hogar. La jornada terminaba con la promesa de un nuevo día de colegio, un ciclo que se repetía con la reconfortante regularidad de una vida sencilla y estructurada. Esas jornadas escolares, marcadas por la sencillez, la disciplina y la interacción humana directa, no fueron solo un periodo de aprendizaje académico, fueron la fragua donde se templó el carácter de toda una generación.
Los niños y niñas de los años 60, 70 y 80 crecieron con un sentido innato de la responsabilidad y del respeto por la autoridad, valores que hoy, quizá, parezcan pasados de moda, pero que entonces eran la base de la convivencia. Las lecciones aprendidas en los pupitres de madera iban más allá de las tablas de multiplicar o las fechas históricas, eran lecciones de vida sobre el esfuerzo, la constancia y la importancia de la palabra dada. Aprendimos a sentarnos quietos, a escuchar atentamente, a respetar el turno del compañero y a aceptar que no siempre se puede tener la razón, habilidades que nos servirían en el trabajo, en la familia y en la comunidad. La ausencia de distracciones tecnológicas nos obligó a desarrollar la imaginación, la creatividad en el juego y la capacidad de interactuar cara a cara, forjando vínculos sociales más profundos y una resiliencia ante el aburrimiento. La camaradería del recreo, las broncas compartidas, los secretos al oído en el autobús escolar, todo ello construyó una red de relaciones que, en muchos casos, perdura hasta hoy. Mirando atrás, muchos reconocemos como esa formación, que priorizaba lo esencial sobre lo superfluo, la memoria sobre la búsqueda inmediata y el orden sobre el desorden, forjó una ética de trabajo y un sentido del deber que hoy nos define. Esos años escolares, aparentemente sencillos, sentaron las bases de nuestra madurez, enseñándonos el valor de la comunidad, la importancia del respeto mutuo y la alegría de encontrar el conocimiento en cada rincón, incluso en el olor del papel de un libro viejo. Fueron años que, sin saberlo entonces, nos prepararon para los desafíos de la vida, cimentando nuestra identidad en la autenticidad de lo vivido y en la solidez de lo aprendido con nuestros propios ojos y manos. Este viaje por el recuerdo de cómo era ir al colegio en los años 60, 70 u 80 es más que una simple rememoración de tiempos pasados, es un ejercicio de conexión con la esencia de lo que fuimos y de lo que nos hizo. Hemos desgranado los aromas de la mañana, la disciplina de las aulas, la explosión de libertad en el recreo y la calidez del hogar que nos esperaba. Cada detalle, cada pequeña anécdota, busca pintar un cuadro vívido de una educación que, si bien hoy nos parece lejana en sus formas, sentó las bases de nuestra identidad. Nos recuerda que, más allá de la tecnología y los métodos pedagógicos cambiantes, hay valores atemporales que permanecen, la importancia del esfuerzo, el respeto por el saber, el valor de la amistad y la centralidad de la comunidad. Estas vivencias compartidas son hilos invisibles que conectan a toda una generación, creando un tapiz de experiencias comunes que forjaron nuestro carácter y nuestra manera de ver el mundo. Es un tributo a la sencillez y la profundidad de aquella época. ¿Tú también lo viviste así, con ese olor a tiza y esa prisa por jugar en el recreo? ¿Qué recuerdo tuyo de aquellos años de colegio te viene ahora a la mente con más fuerza, o qué frase te decía tu madre al prepararte para ir al colegio y que nunca olvidaste? Si este viaje al pasado, a esos viejos pupitres y a los juegos en el patio te ha tocado el corazón y ha despertado en ti la misma nostalgia que en nosotros, te invitamos a unirte a esta comunidad. Suscríbete y déjanos un comentario con tu recuerdo más preciado de aquellos años de colegio. Aquí en Nostalgia Viva, honramos tu historia, las historias que nos formaron y las que compartimos, para que los ecos de esos años dorados sigan resonando en el presente.